Muy bienvenido a Fase 1 Política Experimental. Este es un espacio que tenemos acá con mi gran amigo, el profe De Angelis, que es un espacio donde intentamos pensar la política desde otro lugar diferente. Hablamos con todos acá. La verdad es que por ahí con quienes no hablamos porque no quieren, digamos, porque hemos ya tenido un arco ya sea de dirigentes, de gente que está pensando la política desde distintos lugares. Así que, bueno, la verdad que es un gusto tenerte, no necesitas casi ninguna presentación, tenés todo el curso honorum de la política que envidian prácticamente todos. No sé si fuiste el más joven o has sido uno de los legisladores más jóvenes digamos, del peronismo y has pasado por todos los estadios de la política. Fuiste vicepresidente, has sido gobernador, canciller, digamos, yo diría, tu galería de trofeos la tenés completa La embajada en prácticamente. Italia, que en su momento fue Por muy, eso, muy la embajada fuerte, en ¿no? Italia, o sea, la verdad es que sos uno de los hombres, si uno tiene que pensar con los dedos de la mano, decir, contar obviamente que sobran, debe ser de los hombres con mayor experiencia en la Argentina, ha estado en la política y en los momentos más calientes del país. Realmente ese es un tema, más allá que nosotros tenemos un gran interés en conversar sobre cómo estás viendo esto, para dónde vamos, sobre todo en este momento tan caliente, pero obviamente también vamos a conversar un poquito que nos obliga a la realidad, ya que muchos están diciendo o tenemos un 2001 o estamos viviendo el 2001 o estamos en vísperas de un 2001, con lo cual la verdad es que en este momento hablar con vos quizás sea, no sé quién puede tener tanta experiencia de primera mano sobre este tema. Así que bueno, Carlos, muy bienvenido, profe De Angelis, un gusto compartir este programa junto a Carlos Rucao, tu tocayo. Carlos, Carlos, te voy a hacer una pregunta para iniciar casi personal. Eh, Daniel hizo toda la presentación y creo que se quedó corta de tu trayectoria de muy temprana en el peronismo. Eh, y luego de tu pensar, para poner la gente más joven, Felipe Solá fue tu vicegobernador, ¿no? Fue hoy canciller. Y luego, en un momento, te retiraste de la política, casi silenciosamente, en un país que, digamos todo, no se retira nadie, ¿no? Todos vuelven, ¿no? El ejemplo de Cristina. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó en la cabeza? ¿Qué te pasó en términos personales? ¿Pensaste que era una etapa cumplida? ¿Ya había pasado, este, te quedaste también en todo este proceso, el macrismo, todo lo que pasó después? Dijiste, quiero aportar, quisiera, ¿qué te pasa por la cabeza como hombre de política, hombre con esta trayectoria impresionante? Bueno, yo empecé muy joven y en consecuencia yo creo que llega un momento en el que uno dice, bueno, eh, siente que ha hecho lo que tenía que hacer y que tiene otras cosas, su casa, sus hijos, sus nietos, los que amamos nuestra patria y nuestro pueblo, la gestión pública es muy desgastante. Yo empecé en el Sindicato del Seguro, eh, era secretario general adjunto del Sindicato del Seguro a los 22 años. Fui el secretario de Acción Social de la CGT con José Ignacio Rucci. Vi caer a un gran amigo como José Ignacio Rucci asesinado. Fui ministro de Trabajo, el segundo ministro más joven de la historia argentina. El anterior fue también peronista, Hipólito Jesús Paz. Soporté la dictadura, estuve en las actas de responsabilidad institucional. Mi esposa, mi única abogada defensora, junto a un gran amigo que ha fallecido, que fue el doctor Torres, que fue abogado de la UON y fue el que me defendió por esa confiscación de bienes, esos años tan duros de persecución, la vuelta a la democracia, la lucha por construir un país distinto. Todo eso lleva, yo creo, cuando uno realmente lo toma con muchas ganas, lleva un gran desgaste y hay un momento en que uno
yo creo que tiene la obligación de decir basta. No soy el único, hay varios con los que me conecto que han tomado la misma decisión. Y eso no quiere decir que uno deje de estar pendiente de los problemas graves del país, así que obviamente opino, trato de aportar mi experiencia, también estoy en la posición de escribir algunas cosas, acabo de terminar una columna Sí, sí. que se llama De la grieta al abismo, y se va a publicar en los próximos días. Pensé que era la que me habías enviado unos días antes. No, esa es anterior, pero sí yo estoy muy obsesionado por esta actitud que tenemos de estar enfrentados, de ver otra vez en las redes sociales una especie de peronismo, antiperonismo, que es realmente increíble, ¿no? Las tres fórmulas más votadas en las últimas elecciones, 5 de los miembros de esas tres fórmulas afirmaban ser peronistas. Y el único que no afirmaba ser peronista, Macri, cuando se retiró de ese rol, decidió poner a una peronista de presidente del partido para que le explique. Así que, ¿de qué estamos hablando? Carlos, la verdad es que uno de los temas que, como te decía cuando arranqué, viste que sale y es recurrente el tema que está dando vuelta, uno si ve las menciones de medios prácticamente de estos últimos, yo te diría, 15 días, está en boca de muchos analistas, bueno, en el caso de los economistas, viene rebotando mucho el tema 2001, habrás visto cualquiera de estos programas que uno ve a la medianoche, hablan inclusive, hay una columna de uno de los periodistas de política que más seguimos todos, que es Diego Genut, que decía esta semana que Alberto Fernández quería ser Néstor, pero que le está tocando ser Dualde, digamos, que ese es el trabajo que tiene por delante. Así que este es un tema como que aparece dando vueltas. ¿Qué analogías, similitudes estás viendo vos con la situación del 2001? Y yo te diría por ahí en dos planos diferentes. En el plano político y por otro lado, en el plano económico. ¿Estás viendo vos cosas parecidas? ¿Lo que te tocó vivir de adentro? ¿Cómo estás, digamos, es como que vos salís en este momento y estás viendo cosas que te traen, digamos, recuerdos a la cabeza, o decís esto es una cosa totalmente inédita que no tiene ningún punto de comparación con aquel momento? ¿Cómo lo estás abordando vos el tema? Yo creo que es un momento infinitamente más grave. Creo que uno tendría que ir a la crisis de 1930 para recordar una situación mundial de estas características, porque la diferencia esencial entre estas crisis y otra que hemos vivido los argentinos es que las otras nosotros las vivíamos y el resto estaba en otra cosa. Entonces, cuando a mí me tocó con Labaña salir el 2002 a buscar ayuda, en Brasil estaba Fernando Henrique Cardoso, un estadista, esto claramente no es lo que ocurre hoy. En Europa había una bonanza y nos ayudaron. Nos costó, como es natural, Estados Unidos y el Fondo Monetario, nos costó bastante. Pero había un mundo que podía ayudar, hoy no, esto no ocurre. Hoy el PBI europeo está cayendo entre el 9 y el 12% según el país del que hablemos. América del Sur está en medio de la pandemia y de la crisis económica. En Europa vuelve la segunda ola de la crisis pandémica. Estados Unidos está al borde de un cambio político, pero que no nos va a modificar demasiado a nosotros, porque Biden presidente es un cambio de modales, no es un cambio de política. Carlos, decís que la situación es infinitamente peor porque en este marco mundial. Ahora, a la Argentina le quedaron serias marcas del 2001, ¿no? Una de ellas más evidente son los sectores que cayeron en la pobreza o se vieron expulsados del mercado del trabajo.
y de alguna forma no se recuperaron más, porque ya estamos en la tercera generación de pobres, lo que se llama la pobreza intergeneracional, que es siempre la Argentina se caracterizó, y el peronismo en particular, por la movilidad social ascendente. Y vivimos en estos 20 años, para ponerle 20, 25 años, una movilidad social descendiente. Entonces, si enfrentamos una situación peor, dos preguntas, ¿no? ¿A dónde hasta hay un piso que no llegamos todavía y no conocemos? Y dos, bueno, ¿cómo salimos? Vos sos un hombre de Estado, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los elementos? Parece que nada nos ha dado resultado, tanto el tema económico y el tema social. ¿Cómo hacer, no? Bueno, caer se puede caer mucho más. Las naciones pueden caer hasta límites que ya se han vivido, ¿eh? Entonces, si ustedes toman mi reflexión de los años 30, luego de los años 30, llega Hitler a Alemania, Stalin a la Unión Soviética. Es decir, llega la marginalidad, la pobreza, el terror y la guerra. Así que caer se puede caer mucho más, no nos quejemos de cómo estamos. Y Mussolini unos años antes también, ¿no? ¿Cómo? Un Mussolini en Italia unos años antes. Sí, lo que pasa es que Mussolini en realidad llega al poder por otras circunstancias y se acrecienta su poder en el medio de esa crisis. Pero Hitler, antes de la crisis del 30, había sacado el 5% de los votos. Es después de la crisis y la miseria donde llega el 35 que le permite llegar a la Cancillería. Entonces a mí me parece que es un hito muy importante. Y Stalin puede hacer lo que hizo en la Unión Soviética porque alguien sentía a los rusos que tenía que sacarlos de la miseria y desesperación. Entonces se puede caer mucho más. Dios quiera que esto no sea así. ¿Cuál es el camino para evitarlo? Yo creo que hay uno solo, que es el camino de la Unión Nacional. Este camino que transitó, en mi opinión, correctamente Alberto Fernández, el jefe de la ciudad autónoma, y los gobernadores cuando empezó la pandemia. Vieron lo que se venía de Europa y dijeron, vamos a juntarnos para que la gente no se muera. Entonces yo digo, bueno, ahora vean lo que se viene en materia económica y social y júntense para evitarlo, porque tenemos la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza, una desocupación que va a crecer, una inflación cuyo límite no conocemos. Yo vengo diciendo hace 4 meses que este tema de la superemisión monetaria tiene consecuencias muy graves como se abra la economía. Porque hoy vos ves una inflación limitada porque lo que compramos son cosas esenciales. Pero los que estamos encerrados y hemos venido desde hace 7 meses comportándonos con la disciplina de los alemanes, estos argentinos que hemos dado una muestra de solidaridad social espectacular, que yo creo que solamente se vio durante Malvinas, está todos juntos ayudándonos mutuamente. Los que ahora llaman adultos mayores, que somos los viejitos, ayudados por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, es decir, una solidaridad espectacular. Ahora hay que intentar el camino de la unión para salir de esto. El general San Martín nos marcó un camino. Para salvar la patria cualquier cosa hay que hacerla. Y yo creo que hoy una extranjera, la expresidenta de Chile, marcó en los medios de comunicación todos juntos, la patria es todos juntos, los unos y los otros. Estamos hablando de una mujer a la que Pinochet le mató al papá, la torturó a ella y a la mamá y volvió y se fue presidente sin rencor. Entonces yo digo, ¿el camino cuál es? Que se junten unos y otros. Yo digo, yo hablo con compañeros que están en el oficialismo y en la oposición, porque como estoy afuera hablo con todos con mucha comodidad, ¿no? Y uno me dice, no, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo con los que están en el gobierno? ¿Viste cómo son? Y los otros me dicen, no, vamos a llegar como están en la oposición, ¿viste cómo son? Pero muchachos, yo digo, si en España, después de la masacre de la guerra civil, después del gobierno de Franco, fascistas y comunistas, pudieron firmar el pacto de la Moncloa con esa sangre derramada, con esas torturas, ¿no podemos nosotros? Carlos, perdón, me gustaría ahí, vos hiciste hincapié en el tema de una foto
que es el tema de las fotos estas tripartitas, quizás no solo, por supuesto, Alberto con Rodríguez Larreta al comienzo, estuvieron durante la pandemia, vimos un montón de eventos y que la verdad es que redundó en mucha popularidad para ambos. Digamos, no solo Alberto reforzó como una posición de moderación dentro de, digamos, de un perfil moderado dentro de, digamos, como nuevo presidente, sino que a Larreta también le sirvió para proyectarse políticamente a lugares donde él no llegaba, por ahí con un perfil, quizás uno podría pensar frío, con un discurso más bien en una de esas así muy de corte de administrador tecnocrático, y él le ha servido, inclusive vemos ahora los números, es como que Larreta está llegando mucho en el conurbano, en provincias del interior donde se sabía poco y nada de él. Ahora, esas fotos pasaron unos 3 meses, diría yo, y es como que la realidad se la fue tragando, es como que había ahí una, que yo diría que ese es un polo, que sería un polo de la moderación, que componía el par Alberto Rodríguez Larreta, que vemos como en los últimos, yo te diría 30 días, y sobre todo quizás el punto de inflexión fue este tema de la reforma judicial, es lo que hemos visto, es cómo ha empezado a emerger la otra polaridad, que es la foto esta que licúa prácticamente a la que estabas comentando vos, que es la foto entre, digamos, está apareciendo la polaridad Cristina Macri. Y vemos que desde ese evento, sobre todo yo diría el corte ese, vimos una amague con lo que fue ya este tema de la estatización o no sé, fue un blooper porque quedó, no, en realidad tampoco era una estatización de Vicentín, es como que eso puso en guardia a todo un sector de la sociedad argentina muy ruidoso, y después vimos que ya con la reforma judicial es como que fue un antes y un después. Entonces tenés una combinación, la crisis económica empezó, la pandemia por supuesto empezó a resquebrajar el capital este político que se había logrado con el tema de la cuarentena exitosa al comienzo, y lo que vemos hoy prácticamente lo vimos. Macri apareció el domingo, por supuesto con un mensaje muy fuerte. Macri dijo puntualmente, Cristina Fernández de Kirchner tiene secuestrado el peronismo desde hace más de una década. Y si quedó alguna duda, estaba hoy saliendo por Infobae, creo que mañana está saliendo por América, no sé si 24, varios reportajes, y es más, hoy dice directamente vamos a volver a hacer gobierno en 2023. Uno lo que ha visto es que como que esa tendencia que amagaba, que asomaba, que esta Moncloa, que uno podía soñar, el tema de pactos, acuerdos de la dirigencia, un Perón-Balbín, una remake, uno lo que está viendo es que tomamos colectora, está yendo para otro lado la cosa. No sé, esa es mi impresión. Sí, yo creo que esto es mucho más una sensación periodística que una realidad en el corazón de la gente, porque esas mismas encuestas que vos señalás demuestran que la persona con peor imagen de los políticos argentinos es Macri. Entonces yo lo que diría es que yo me quiero remontar no a la foto de los tres a la que vos te referís, sino a la foto del presidente y todos los gobernadores, el comienzo de esta historia, que hace una semana volvió a despuntar en una impresionante solicitada, en mi opinión, de todos los gobernadores y el jefe de la ciudad autónoma. Ahí está el camino lo tiene que transitar el presidente, porque el presidente hay uno solo, y los gobernadores y el jefe de la ciudad autónoma. Plantearse en este momento, ya no solo el 2023, ni siquiera el 2021, es una ofensa a los argentinos que están sufriendo. Plantearse quién va a gobernar dentro de 3 años es un delirio. Y plantearse cuáles van a ser las listas del año que viene también. Falta un año para las elecciones. En el medio de eso podemos tener situaciones de carácter económico y social catastróficas. Así que mejor que aquellos que están sentados en las sillas eléctricas de presidencia, gobernación
e intendencia se junten de vuelta antes que lleguen los 220. Ahora, Carlos, me gustaba la foto Perón-Balbín, ¿no? Porque casi Claro. lo recordara un poco en estos días, ¿no? Casi como con otra mirada, porque cuando en su momento era ese abrazo, ¿no? Era lo que vos decías al principio, ¿no? Era como parecía el fin del peronismo y el antiperonismo. Porque Balbín sabemos que era muy antiperonista, había estado preso, pero lo había puesto preso, así, toda una historia que parecía que podía verse desde otra perspectiva. Y en estos días, vos nombrabas Malvinas, que era un escenario difícil en el sentido que Galtieri no era un líder ni popular ni nada, aunque podría creerlo él mismo, ¿no? Después hubo otra foto de Alfonsín con Cafiero, cuando fueron los Semana Santa y los alzamientos militares, y cada uno de esos episodios parecía que podían fundar una nueva forma de hacer política, donde la famosa política de Estado, donde hubiera acuerdo con con 3 o 4 cuestiones básicas, ¿no? ¿Cuál es el lugar del Estado? Una política internacional que se pueda llevar, trascender gobiernos. Pero pareciera que la sociedad está partida, ¿no? Está partida entre No, quienes quieren más Estado y quienes quieren un proyecto más volcado al mercado, más la meritocracia. Claro, acá te meto porque me parece que Macri apostó mucho a esa lógica y decir, el Estado no tiene que regalar nada, la gente se lo tiene que ganar. Decís que eso no está en la sociedad, está en la política. yo creo que está en grupos minoritarios de la política. La sociedad es más unívoca que su dirigencia, esto ha sido siempre así. A mí yo hablé mucho con Balbín, y Balbín tuvo actitudes, no solamente ese abrazo con Perón, sino una frase muy importante. Vale la pena recordar la relación del triunfo electoral de Perón frente a Balbín, y el planteo de Balbín fue: el que gana gobierna, el que pierde apoya, no el que pierde pone piedras. Y lo hizo hasta el final, porque cuando se acercaba el golpe militar de 1976, fue la voz de Ricardo Balbín, desde la oposición, muy dura oposición, como corresponde a un opositor desde el punto de vista de las ideas, quien defendió la democracia para sostener que siempre había tiempo para rectificar y evitar los pronunciamientos militares. A mí me parece que está en la génesis de este comienzo de la pandemia y en la génesis de la solicitada de los gobernadores y el jefe de la ciudad autónoma, ese otro país con el que soñamos, ese comienzo del gobierno de Fernández en marzo con los gobernadores y Larreta, para mí es la continuidad de aquel abrazo de Perón y Balbín, obviamente con otros protagonistas, con otras experiencias. Estamos hablando de 2 personajes gigantescos de nuestra política, y obviamente hoy la realidad es la de gente que está subida a una situación muy difícil, de la que, yo insisto, la base de fondo es dramática. La violencia que se está incubando en los sectores más humildes, lo que está ocurriendo en el conurbano, por ejemplo, con la gente que siente que un señor es un ladrón y va y lo ataca en su casa. A veces es verdad, a veces no lo es, pero en todo caso quien tiene que actuar contra el delito es el Estado, no los particulares que lo suplantan. La situación de ausencia de trabajo, sobre todo lo que es toda la economía informal, porque se habla mucho del aporte que ha sido brutal, ha sido muy fuerte del Estado para ayudar a los empresarios y trabajadores, pero en la economía informal eso es muy distinto. Claro. Carlos, Ahora aprendimos algo, porque esta es la pregunta que subyace, a veces nos angustia, perdóname Daniel, la sensación que no aprendemos de las experiencias, porque Perón Balbín
fue un abrazo sentido y terminó muy mal todo, ¿no? Con AAA, Montoneros, toda una historia muy negra y el golpe militar, la dictadura feroz. Y esta sensación permanente que no terminamos de aprender, que no termina plasmándose en, no digo Moncloa, pero digo poder discutir cómo parar el dólar, cosas como más básicas, ¿no? Como muy, no digo sencillas, pero sentarse en la reta y decir, porque Macri dijo, no sé si escuchaste la entrevista que le hizo Morales Solá, pero en un momento dice, sí, yo estoy dispuesto a sentarme, pero el gobierno de Fernández tiene que arrancar de nuevo, de cero, como poniendo unas condiciones duras, ¿no? Para sentarse negando la identidad del otro. Decir, bueno, si no sos más peronista, me junto. Mira, hablando de la Moncloa, los argentinos que no siguen mucho estos temas, quizá ignoran que los pactos de la Moncloa eran uno económico y uno político. El pacto político, la derecha de entonces, Fraga y Iribarne, se negó a firmarlo. Muchos años después yo tuve la oportunidad de estar con don Manuel Fraga y Iribarne en su Galicia, ya le había pasado la vida por encima, y me dijo, fue el peor error de mi vida. Ah, mira. Así que yo soy testigo de un personaje impresionante de la política posfranquista, que en ese momento, tratando de capitalizar la derecha que agonizaba en la España posfranquista, no firmó los pactos de la Moncloa y esa derecha murió igual. A ver, Carlos, a mí hay algo que, a ver, tengo como una impresión, a ver, confirmame la voz si es así o no. Me da la idea que tu diagnóstico económico fue mucho más duro que el de aquella oportunidad, digamos, que el de 2001. Dijiste, estamos peor. Peor, digamos, como que no hay pared. Porque el mundo está peor. Por eso, el mundo está peor y también hay un déficit de líderes, digamos, con los cuales entenderse. Pues dijiste, nos cruzamos nomás acá a Brasil y antes estaba Cardoso y hoy está Bolsonaro. Esa sería un poco, ¿no? Pero en el plano político me da la idea que sos más optimista, porque ese era un poco donde quería ir cuando te comenté las analogías esta de 2001, porque en aquel momento es como que la política no logró encontrar la diagonal como para, no sé, digo, pues, obviamente siempre quedó ahí como en un manto de diferentes lecturas. Me acuerdo de la Rúa, dijo, no, bueno, él mismo en un momento públicamente dijo, armemos un gobierno de unidad nacional. En aquel momento inclusive se hablaba de diferentes, me acuerdo que era el tema de que Chacho volviera, se hablaba en un momento que volviera al gobierno. Circuló una versión también respecto a que se le llegó a ofrecer a Duhalde que asumiera la jefatura de gabinete, que son todas cosas que, bueno. No, eso no ocurrió. Yo le propuse sí a Fernando que Rubén Marín fuera jefe de gabinete en un gobierno de coalición, pero cuando vos hablabas de la situación actual, yo me acordaba mucho de una frase de Giulio Andreotti. Giulio Andreotti era un aliado muy cercano a Bettino Craxi, uno demócrata cristiano, el otro socialista, y se había dado una disyuntiva muy importante en Italia. Tenía que decidir Craxi para dónde iba, si a un acuerdo o a un desacuerdo, ¿no? Giulio Andreotti salía en un viaje a España y una periodista le pregunta sobre la situación y Giulio Andreotti dice, Craxi está parado frente al precipicio, tiene que tomar una decisión. Bueno, no hubo acuerdo y cuando vuelve de España le vuelven a preguntar y dice, dio un gran paso adelante. Qué ironía sutil y durísima, ¿no? Entonces, yo lo que digo hoy es,
estamos en dos caminos posibles. Si la grieta se convierte en abismo, se va a tragar los sueños y el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Si somos capaces de concentrarnos en que aquellos que tienen responsabilidad de gobierno se vuelvan a juntar como cuando comenzó la cuarentena y desde esa misma juntada se enfrenta a lo económico, lo social, la seguridad y la política exterior, me parece que ahí hay un camino. Yo no veo otro, lo acaba de aconsejar Bachelet hoy en IDEA, me parece que ese es el camino que el presidente tiene la obligación de transitar y que yo estoy seguro que los gobernadores de todos los signos políticos y el jefe de la ciudad autónoma lo van a acompañar en un acuerdo de esas características que tiene que ver con lo que gestionan. Separemos lo que gestionan de los que hacen política partidaria. Los que gestionan tienen que encontrar soluciones. Y este es el deber de la hora, el deber sanmartiniano de la hora. Ahora, Carlos, cuando te enteraste que Cristina había elegido a Alberto Fernández como candidato a presidente, una cosa sumamente extraña en la política, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿Qué rol tiene Cristina? Viste que es una discusión que si habla, habla, no habla, no habla, que ella no quiere los acuerdos, que ella... Digo, ¿cómo la ves? ¿La ves como líder? ¿Qué fue 2 veces presidenta? ¿Cuál es tu mirada de ese personaje tan particular de la Argentina? Habilísima en la construcción del poder, porque buscar a Fernández era buscar los votos que le faltaban. Y yo, muchos años antes, cuando el famoso tema de que Néstor Kirchner dijo que podía ser pingüino o pingüina, antes que dijera eso, yo pensaba que el candidato que iba a poner Néstor Kirchner era Fernández, Mira. porque era su alter ego. Está bien, uno era el conductor y el otro el ejecutor, pero parecía parte de una simbiosis, ¿no? Me parece que ella elige a alguien que conoce profundamente, con el que participó de aquella mesa de 3, que Claro. durante años todos sabíamos que existía, aunque ninguno la veía, ¿no? Y bueno, ese espacio se construye a partir de esa confluencia y lo van a mantener, porque si no lo mantienen saben que pierden. Ahora, el peronismo siempre valoró un líder único, ¿no? Esta situación no se te escapa, que es anómala para la cultura política del peronismo. ¿Puede cambiar la cultura política del peronismo? Es decir, el ejemplo más ramplón es de Cámpora y Perón, ¿no? Quizás en algún momento ahí se dice, quizás vos podés recordar alguna escena, que Perón quería que siguiera Cámpora y él ser una especie de gran consejero, ¿no? Y después tiene que tomar la decisión, porque no acordaba, te pido que me corrijas si pensás que no es así, no acordaba con la línea del gobierno de Cámpora y decide ser el candidato a presidente, ¿no? Ya grande, ya estaba un león herbívoro, dijo que era, ¿no? Estaba como un poco de vuelta. Pero Cristina tiene un liderazgo distinto al que tuvo Perón, evidentemente, y pensás que ella no pudo haber dado un paso al costado y darle los votos a Alberto en el año pasado, 2019, que ya quedó tan lejos que... No se transmiten los votos. No, Mirá Brasil. claro. Si Lula hubiera sido el candidato a vicepresidente de Haddad, ganaba. No podía, pero a lo que me refiero es que no le pudo transmitir sus votos a Haddad. Ahora, Carlos, esta es una experiencia absolutamente inédita. Hablar de, porque hablan de frentes, de que el peronismo
pero, a ver, las dos experiencias que tuvo el peronismo en estos, digamos, ya te diría, vamos para 40 años de democracia, ambas tienen que ver, bueno, en el caso de Menem, algo que vos viviste muy de cerca como vicepresidente en el segundo turno, y después, bueno, con Kirchner, fueron experiencias con dos liderazgos donde realmente se sabía bien no solo dónde residía la lapicera desde el punto de vista de lo que dice la Constitución, sino con señales muy, muy nítidas de dónde estaba el liderazgo y el poder. Esto es un Épocas camino distintas, que, épocas bueno, distintas. por Sí. eso te digo, con tu experiencia prácticamente única del peronismo, vos ves que esto, que es una especie de animal absolutamente nuevo que apareció en el zoológico, vos ves de que esto lo ves con chances de funcionar a una cosa de este tipo, donde vamos a negar, vos dijiste los votos, está claro dónde están los votos, y los votos están, digamos, obviamente, son de quien se sienta hoy en el Senado. Es No, una no, experiencia. yo no digo eso, yo digo los votos son del frente que armaron, porque si los votos fueran de uno solo, podría haber prescindido de los otros. Los votos son del frente Claro, que armaron. Pero en todo caso, yo digo, efectivamente, vos tenés razón, la experiencia es inédita. Bueno, con esa experiencia hay que trabajar, porque esta es la realidad que tenemos. Y desde esa realidad, el presidente puede hacer los acuerdos necesarios para salir de la crisis y para tener una coherencia importante. Vos fijate un tema que ha pasado bastante desapercibido, ¿no? Pero el voto de Argentina respecto a Venezuela no tuvo ninguna repercusión negativa en el frente gobernante, porque solamente expresiones muy periféricas sí. se opusieron. En consecuencia, yo creo que ese es un hecho muy interesante para ver cómo el presidente cuando toma una decisión no tiene una contradicción marcada con su vicepresidenta. No es que la vicepresidenta salió a objetar el movimiento, la salió a objetar Bonafini, Delía, digamos, ese sector, Alicia ¿no? Castro, sí. Bueno, estaba hablando de gente más o menos importante, digo, pero no, digamos, la líder del espacio kirchnerista, ni tampoco sus voceros habituales. Nos salió a hablar, por ejemplo, el experto en política exterior más cercano a ella, que es Jorge Tayana. Entonces, a mí me parece que si acá se avanza en un planteo, tomando el caso de la política exterior, el otro día yo creo que te mandé la columna que escribí, Ni USA ni China Argentina, ¿no? Que sería nuestra versión actual de ni yanqui ni marxista. La tercera posición. Exacto. Ese camino, ¿por qué razón no lo podríamos transitar? Si hoy el mundo que tenemos no es un mundo de una lucha entre dos superpotencias, una con una idea comunista y la otra con una idea capitalista. Las dos superpotencias son capitalistas. En consecuencia, uno perfectamente puede trabajar con ambas, optando por los caminos que más le convengan a los argentinos, a nuestro proyecto nacional. Ahora, ¿cómo se construye ese proyecto nacional? Se construye con todo, no es el proyecto solamente de un partido político. En eso fue muy claro Juan Perón, cuando nos planteó el proyecto nacional. No era un proyecto para la vieja frase de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, sino para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Entonces, yo lo que creo es que el camino de un acuerdo trascendente en economía, en lo social, en la política exterior, es perfectamente factible entre los que hoy tienen la responsabilidad de gobernar en los lugares clave de la Argentina. Ahora, Carlos, te llevo a unos años atrás, que hace poquitos años, 2015, ¿no? Gana Macri. Gana Macri, Vidal en la provincia de Buenos Aires, un golpe durísimo, haber perdido la provincia de Buenos Aires, le gana Mario Vidal, que había sido su vicejefa de la ciudad de Buenos Aires. Y si uno pudiera condensar, la propuesta era
terminar el peronismo, terminar por lo menos la etapa histórica del peronismo, fue extendiéndose, después terminó siendo 70 años de peronismo, Macri lo repitió hasta el cansancio. Y acá te hago dos preguntas. ¿Qué pensaste en ese momento? Porque hubo mucha gente que se entusiasmó, ¿no? El que Cambiemos ganó en Berizo, un poco la cuna del peronismo con la industria, bueno, otra época, la industria de la carne. ¿Qué pensaste en ese momento? Dijiste, bueno, tiene una chance este muchacho con apoyos internacionales y terminó, vos decías, la peor imagen, y de acuerdo, sí, una de las peores imágenes de la política argentina actual. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿No? No pudo enterrar el peronismo, eso está claro. Bueno, en primer lugar, no solamente no lo pudo enterrar, sino que, te insisto en lo que dije al comienzo, las tres fórmulas más votadas de las últimas elecciones, 5 peronistas. 5 peronistas. El único no peronista es Macri, y cuando Macri dice, bueno, ahora me tengo que ir a cuarteles de invierno un tiempo, tengo que dejar a alguien que me cuide el partido, pone al frente del PRO a una peronista. Patricia Bullrich. ¿No? Digo, bastante clarito. Cuando gana Alfonsín, también gana en la provincia de Buenos Aires. Armendáriz, el candidato que pusieron porque no se podía ganar, un hombre de bien con el que yo tuve una muy buena relación, Titán Armendáriz, ganó en la provincia de Buenos Aires. La construcción está siempre vinculada a la eficiencia. Vos podés lograr el apoyo de la gente si respondés a su víscera más sensible. En la medida en que el bolsillo del ciudadano está golpeado, cambia, y tiene razón en cambiar. Yo el otro día le respondía a un periodista de una radio internacional por qué yo creía que ganaba Biden. Y yo le dije, no, perdón, yo no digo que gana Biden, pierde Trump. ¿Por qué? ¿Y por qué la economía, estúpido? Porque no solamente muere la gente por la pandemia, tiene que el mayor nivel de desocupación de la historia de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en los swing states, en lugares donde se define una elección, la gente que no tiene trabajo, ¿a quién va a votar? Y a la esperanza de otro, no al que tiene. Entonces, el tema central de por qué nosotros no desaparecemos es primero porque hay una raíz común de defensa de la patria y del pueblo. Porque vos fijate, ¿quién asoma como líder opositor? Ustedes lo marcaron, Rodríguez Larreta. Sí. ¿Su mano derecha quién es? Un peronista, Santilli. ¿Cuál es la mano derecha de Vidal? Un peronista. Peter Ritondo. Así es. Entonces, el otro existe. No podemos ver la vida como una tribu. Existen los peronistas, eso deben entenderlo los otros, y existen los que no son peronistas, y eso debemos entenderlo nosotros, porque no se construye sin el otro, se construye juntos. ¿Que hay diferencias y cómo no las va a haber? Bueno, ahí, pero si había diferencias, siempre. Carlos, me gustaría ahí pararme un segundito. Justo estábamos hablando del tema de Macri y el tema del peronismo. La verdad es que Macri cuando gana con un sector, sobre todo en la segunda vuelta, lo acompaña un sector del peronismo que por ahí en ese momento era el sector del peronismo que estaba más referenciado con Massa. Nítidamente uno ve el comportamiento entre la primera y la segunda vuelta. A mí una de las cosas que me llama la atención es que Macri, más allá de la postura personal que él pudiese haber tenido respecto al peronismo, había una lectura que uno se ponía a ver los resultados y más allá de que no había sido quizás un componente central, él tenía que atender al peronismo y sobre todo yo te diría que me parece que había una figura, un referente sensible en ese aspecto, que es Sergio Massa, que digamos sus votos migraron, yo te diría en una proporción de 2/3 a 1/3, en muchas provincias migraron a Juntos por el Cambio. Y Macri en realidad es consecuente en sus primeros movimientos con eso,
fíjate de que él iba a ir a Davos con Scioli, y después en un momento hacen una foto, y después esto cambia rápido, lo sacan a Scioli del medio, y en ese momento él agarra, se va a Davos y hace una foto con Massa. Y daba la idea, inclusive Massa, por supuesto, Massa tenía un bloque legislativo interesante en la Cámara de Diputados Nacional, muchos fierros en la provincia de Buenos Aires, algunos intendentes y legisladores que se... Y es como que tejieron, era como, yo te diría, la gobernabilidad estaba muy vinculada al bloque ese de Massa y a los votos de Massa. Ahora, ¿qué pasa en un momento? Porque después de esos movimientos iniciales, donde ocurre eso, es como que aparece una deriva, esto de decir, venimos a cortar con 70 años de peronismo y un montón de cosas que daba la idea como que había un cambio abrupto de La timón adentro. refundación, ¿no? La Claro, refundación. un golpe de timón que por ahí en una de esas, un discurso mucho más afín con algunos componentes de la coalición de Juntos por el Cambio que tenían que ver en una de esas con los, qué sé yo, Lilita Carrió, con Iglesias, con Waldo Wolf y los sectores por ahí más hostiles, más duros hacia el peronismo. Pero por eso, vos lo que decías acá es como que en ese momento hacia adentro mismo, a un montón de María Eugenia Vidal, Frigerio, Ritondo, Santilli, hay un montón de componentes de ese oficialismo que es como que los tiran por la basura, por la alcantarilla directamente. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Vos conversaste esto en algún momento con gente del macrismo, con Macri mismo? ¿Qué pasó? Mira, yo creo que en realidad lo importante de esto que vos estás relatando es que Fernández no cometa ese error. Esto es, que ese error que efectivamente comete Macri, porque Davos es enero, pero en febrero triunfa Aranguren, empiezan los tarifazos. Entonces, a mí me parece que de esa experiencia lo que yo le diría al presidente es el que se aparta de los proyectos de unidad nacional fracasa. Ahora, te quiero tocar un tema un poco sensible, que es el tema de la seguridad. Creo que por una declaración que hiciste ya hace unos cuantos años, quedaste como encasillado entre los duros, entre los halcones de la seguridad. Ahora, yo estoy de acuerdo y quisiera ser tan optimista como vos, porque me encanta la idea de la unidad, pero vos fíjate que cada tema que tocamos hay dos bibliotecas, ¿no? Y una de ellas es la seguridad. Y hoy se vuelve a discutir entre una posición garantista, para decirlo rápido, y una punitivista o mano dura. Está claro que es un tema serio, importante, y que acuerdos interjurisdiccionales son importantes. Y hoy aparece esta figura de Xavier Frederick, quizás en esta idea de la garantismo, de tratar de entender las situaciones sociales, y Bernie que con su estilo un poco cowboy, qué sé yo, un poco encara esa situación, y vimos discusiones triviales como la de las Taser. ¿Cómo no podemos acordar tampoco ahí, adentro del frente de todos? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu experiencia y qué harías, no? Yo creo que yo escribí un libro, por acá lo tengo, que se llama Seguridad Ya, lo escribí hace 8 años, y lo que planteaba es que el tema de la seguridad requiere un enfoque multisectorial, multidisciplinario, porque hay diversos problemas. Hay un delito que viene de lo que uno podría llamar la perversión. Hay otro delito que viene de la necesidad. Son dos situaciones absolutamente distintas. Hay una lucha contra el delito que viene desde la legitimidad de las normas y otra que viene desde la fuerza bruta. También son cosas distintas. Yo no creo que no se pueda hacer un acuerdo en materia de seguridad. El problema es que tiene que tener paraguas político. Tiene que ponerse de acuerdo otra vez los que tienen responsabilidad de gobierno. Me parece que es perfectamente factible encarar la lucha contra el delito
teniendo en cuenta la problemática social, teniendo en cuenta la situación de necesidad de capacitación, de adiestramiento profundo en todas las materias, de que un policía o una policía pueda defenderse y pueda tomar medidas contra el delito con la menor letalidad posible. Cuando yo me refería a aquel tema que quedó, porque siempre pasa que quedan los temas abrochados con un título, me refería a la opción que tenía un policía frente a una mujer que tenía una pistola en la cabeza de un secuestrador. Entonces yo lo que digo es, una cosa es la opción esa y otra cosa es la opción global, que es de una lucha racional contra el delito, haciendo mucho hincapié en combatir los macrodelitos. Todas las sociedades que han enfrentado situaciones mafiosas, narcotráfico, etcétera, han tomado medidas específicas. Volviendo a algo que se parece a nosotros, porque nosotros no somos norteamericanos ni alemanes, a Italia, yo pude conocer y charlar, antes que lo asesinaran, con el fiscal antimafia italiano. Y el tema central de esta estructura de lucha contra el delito mafioso era una cabeza única, una estructura de fiscales que trabajaran para esa cabeza, una lucha de equipos especiales de lucha contra el delito, que tenían que tener una gran capacitación, muy buenos salarios, porque enfrente se encontraban con mucha capacidad de corrupción y la posibilidad de pelear frente a el armamento pesado que el narcotráfico usaba y usa. Entonces, yo creo que también en este tema se pueden encontrar respuestas. No veo para nada que haya ninguno de los temas centrales de la Argentina donde el presidente, los gobernadores, el jefe de la ciudad autónoma y en el caso de la provincia de Buenos Aires, el gobernador con los intendentes, que son verdaderos gobernadores por el territorio y la gente que manejan, esto es perfectamente factible. Carlos, ahora me gustaría preguntarte puntualmente si ha aparecido, la pelea ha sido pública hasta el punto que en un momento ellos mismos contaron, no sé si Frederick o Bernie, que directamente se pusieron el arma en la mesa, Simbólicamente. Claro, simbólicamente, no sé qué, en una de esas, pero hay una divergencia de enfoques, que esa es una de las ideas que queda flotando, o simplemente es un tema de duelos de protagonismo, porque ha habido, Bernie concurre a los medios habitualmente y es muy explícito respecto a temas que plantea, que tocan puntualmente este tema de la taser y otras cosas, pero da la idea como que está flotando en el aire esa vieja puja entre unos que se llaman o se autodenominan garantistas o los estigmatizan como garantistas y otros que se inclinan más yo por ejemplo soy cordobés, en su Ni momento garantista ni Córdoba, punitivista, sos cordobés. claro, soy cordobés, es más, en su momento el manual de Bloomberg se implementó todo en Córdoba, es más, hasta pedían más. Y ya te digo, un modelo, vos ves, nítidamente se sabe dónde está parado Córdoba y el gobernador respecto a esto hace tiempo. Es más, yo te diría que es como una política de Estado, que allá la policía tiene una política que yo te diría más se parece o se asemeja a lo que uno quizás está viendo acá del lado de Bernie. ¿Hay una divergencia de enfoque o simplemente un tema más de duelos mediáticos? ¿Cómo lo ves? No, debe haber seguramente, yo no conozco la entretela, debe haber diferencia de enfoque. Yo lo que no creo que la diferencia sea con el garantismo. Yo creo que la diferencia es con el abolicionismo. Esto es, yo creo que todos somos garantistas. ¿Quién no quiere que se defiendan las garantías individuales?
Lo que pasa es que una cosa es las garantías individuales y otra cosa es que cada vez que un chorro le pega a una señora, cuando llega a la comisaría la señora a hacer la denuncia, el chorro que estaba preso, el fiscal ya lo largó. Eso no es garantismo, eso es abolicionismo. Entonces yo lo que creo es que hay que ponerse de acuerdo en eso, en toda la estructura legal que tiene que ver con la lucha contra el delito. La lucha contra el delito no es una lucha policial. La policía es, debo dejarlo bien claro constitucionalmente, un auxiliar de la justicia. El tema es que la justicia tiene que tener normas y tiene que tener principios que defiendan a la gente humilde, a la gente trabajadora, a la gente que tiene un negocio, que no estén tras las rejas, como pasa muchas veces, la gente honesta y encerrados para que no les entren los ladrones, y los ladrones en libertad con la excusa del COVID, por ejemplo. No, te voy a traer una frase que me acuerdo que dijiste que a mí me impresionó y después me dediqué a estudiar ese tema porque me parecía una analogía impresionante. Vos que conocés como poco la provincia de Buenos Aires. Dijiste algo así como, muchachos, la provincia de Buenos Aires tiene la misma superficie de Francia y Francia tiene submarino nuclear y nosotros hacemos lo que podemos. Creo que también estaba el tema de la seguridad por medio, pero la pregunta va ¿habría que dividir la provincia de Buenos Aires? ¿Habría que hacer 4 provincias para hacerlas más conducibles, más visibles, posibles? ¿Qué pensás? Mira, Carlos, no podemos todavía llegar al acuerdo básico para salir de esta crisis y me planteas. No, pero me acuerdo de ese comentario que hiciste No, que lo que pasa es que un pequeño país en la provincia de Buenos Aires. claro, pero plantear eso es plantear otra crisis arriba de la crisis. Pero no Porque que nos quedamos sin ideas. Yo, por ejemplo, soy fan del yo, te- Aeroisla de yo te- Menem. yo Soy podría fan estar del Aeroisla de hablando, la capital. Esas grandes ideas que creo que se terminaron prácticamente con Sarmiento, y quizás hay que pensar en Roca, nos terminaron las ideas a los argentinos. Entonces, no, yo no creo que se terminen las ideas, creo que lo urgente tapa lo importante. Entonces, lo que vos planteás es importante, pero no es lo urgente. no es lo urgente. Entonces, cuando salgamos de esta crisis, tendríamos que hablar de esas cosas. El problema es que cada vez que salimos de una crisis, no nos ponemos a hablar de lo importante. Pero hoy la crisis es brutal. La Carlos, mitad de nuestros compatriotas bajo la línea de pobreza. Esto es terrible. Carlos, sí, sí. A ver, acá me gustaría Perdón, les quiero ponerle, comentar. sí, Tengo 5 minutos más, porque en un rato tengo claro. otra. Por eso, voy con la última mía al menos. Si en 2023 tuviésemos que hacer un balance de los 40 años de democracia, yo lo que digo es que en el plano político, obviamente que no podemos desconocer ni negar que ha habido un montón de avances en lo que ha sido expansión de derechos, el tema de libertades, en la libertad de expresión. El otro día tuvimos un experto que analizamos cómo cambió el mapa de medios, después de los años 90 también, digo, hay una pluralidad. Ahora, lo que te digo yo que en la faceta económica, realmente, vamos a lo duro, Carlos, estamos parados en el mismo nivel de ingreso per cápita en pesos de 2012 que el año 1975. O sea, el balance es un fracaso estrepitoso, el balance de la democracia. O sea, realmente no lo podemos desconocer al tema y digamos, por donde lo miremos. O sea, han sido fluctuaciones, algunas subidas, bajadas, pero digo, estamos parados prácticamente en la época de las películas de Sandro y la Coupé Chevy Serie 2 en términos de ingresos. O sea... Con una gravedad más, que la división del ingreso entre el capital y el trabajo es mucho más regresiva, claro. porque en 1975 el 46% del ingreso iba a los trabajadores, hoy va al 23%. Carlos, la verdad que mira, tengo 70 preguntas para hacerte, pero realmente el tiempo es tirano acá también, las redes también.
Primero te quiero agradecer infinitamente por este tiempo que nos has dispensado, y ojalá podamos arreglar otro día para seguir charlando, porque vamos a estos temas en profundidad. Pero te voy a hacer una pregunta casi personal también como arranqué, y te pido disculpas por la pregunta. Yo, y lo has nombrado y lo has comentado sin dar nombre, por supuesto, hablas con mucha gente, sos hombre de consulta. ¿Volverías si Alberto Fernández te convoca a un lugar de primeros planos, un lugar de No, toma no, de de ninguna manera. decisiones? ¿No pensás No, que sería necesario tu participación? No, no. definitivamente. Yo te digo, podés grabarlo para que quede bien claro. Nunca, Está nunca más, grabado, Carlos, está grabado. nunca Queda- más nunca más aceptaré ni un cargo público ni un cargo electivo. Bueno, ha cerrado Sí, con un titular sí. dramático. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Daniel, no sé si queda alguna cosita, pero este No, programa se ha enriquecido con tu mirada y te agradecemos muchísimo, que se llama Fase 1 Política Experimental, porque tratamos de ir por otros lugares, como algunas no, pero algunas cosas pensamos. No, yo creo que fue muy interesante. Realmente me sentí eh, en posibilidad de pensar en voz alta junto a ustedes. Así que muchas gracias. Bueno, no, gracias gracias, a ti. Carlos. Fuerte abrazo. Un lujo Hasta tenerte. siempre. Chao, Daniel, y nos vemos el martes que viene con Mario Riordan. Adelante. Adiós.